En el momento exacto en que vi el nombre de mi marido tatuado en las costillas de otra mujer, supe que mi vida estaba a punto de estallar en mil pedazos. No era solo una traición, era un espectáculo público que amenazaba con convertirse en el escándalo más comentado de Madrid. Soy Maya, y hasta hace apenas 3 semanas creía que vivía en un matrimonio sólido, construido durante 12 años de rutina y promesas. A mis 34 años, pensaba que mi hogar en Alcobendas, a las afueras de la capital, era un refugio tranquilo. Creía ser la esposa de un hombre trabajador y responsable. Me equivocaba. Alfonso, mi marido, tiene 36 años y trabaja como supervisor en una fábrica. Siempre fue encantador de puertas afuera, el hombre seguro de sí mismo que me conquistó cuando yo apenas había terminado mis estudios de enfermería. Tenía 22 años entonces, y él, con solo 2 más, ya sabía envolverme con palabras de protección y estabilidad. Lo que prometía ser una vida en pareja se transformó en una cárcel disfrazada de hogar moderno. Alfonso controlaba todo: mis horarios, mis amistades y hasta mi cuenta bancaria. Revisaba cada gasto con la misma precisión con la que supervisaba una máquina en la fábrica. Si un amigo me mandaba un mensaje, se convertía en un interrogatorio. Si salía con alguna compañera, me esperaba una tarde de silencios tensos o de preguntas incómodas. En el hospital pediátrico donde trabajo, se presentaba sin previo aviso, como si el simple hecho de hablar con un colega fuese una amenaza. A los ojos de los demás, parecía un marido atento. Para mí, era una vigilancia constante. La primera grieta apareció un jueves de marzo. De repente, empezó a trabajar horas extras, 3 noches a la semana: miércoles, viernes y domingos. Un horario absurdo para un supervisor, dado que la fábrica operaba solo de lunes a viernes. Pero cuando llevas más de una década escuchando que dudar de tu marido es una falta de respeto, aprendes a tragarte las sospechas como si fueran medicina amarga. Después vino el perfume, un olor dulzón, barato, empalagoso, el tipo de fragancia que se encuentra en un estante de rebajas del centro comercial, mezclada con humo de tabaco y un toque que no lograba descifrar. No era mío, jamás lo había sido. Sus camisas venían impregnadas de ese aroma, y su respuesta siempre era la misma: la chica nueva en el trabajo se echa demasiado perfume, Maya. No puedo evitar que se me pegue. Pero había algo que no cuadraba. El olor era persistente, como si alguien se hubiera asegurado de marcar territorio. Y luego llegaron las manchas de pintalabios, coral brillante, un color que yo nunca he usado. Cuando me atreví a enfrentarlo, Alfonso tensó la mandíbula de una manera que me hizo retroceder, incluso estando en nuestra propia cocina. «Estás paranoica», me dijo. Seguro fue un abrazo de despedida de Nina. Ya sabes lo cariñosa que es. Nina tenía 63 años y usaba el mismo pintalabios beige desde antes de que yo la conociera. Aquella explicación era tan ridícula como dolorosa. El punto de quiebre llegó una noche en Malasaña, durante mi primera salida en meses. Alfonso lo permitió a regañadientes, como si me concediera un favor. Mi compañera Sierra, una enfermera con la lengua afilada pero un corazón inmenso, se inclinó sobre la mesa de hamburguesas y patatas fritas y me soltó la verdad sin anestesia. «Maya, lo siento mucho, pero medio hospital ha visto a Alfonso besándose con una camarera en el aparcamiento detrás del bar Whiskey River». Me quedé helada. Whiskey River no era cualquier sitio, era el bar de moda donde los jóvenes buscaban emociones y los hombres casados iban a jugar a ser solteros otra vez. «Se llama Luisa», continuó Sierra, rubia, treintañera, con fama de buscar hombres casados como si fuera un deporte. El mundo se me vino encima. Las patatas fritas se convirtieron en cartón en mi boca. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme a la mesa para no perder el equilibrio. 12 años. 12 años de silencio, de concesiones, de convertirme en alguien más pequeña, más sumisa, más cómoda para él. Y en ese instante lo entendí.
La historia de mi matrimonio acababa de transformarse en un thriller personal, y yo estaba a punto de convertirme en la protagonista. 12 años convencida de que, si cocinaba mejor, si me esforzaba más, si callaba mis dudas, algún día Alfonso valoraría lo que tenía en casa. Y en cambio, ahí estaba él, jugando al escondite con una camarera de bar que probablemente ni siquiera recordaba su apellido. ¿Desde cuándo? Logré susurrar, con la garganta hecha un nudo. Jess cree que desde julio del año pasado, respondió Sierra bajando la voz. Lo siento, Maya. Dudé mucho antes de contártelo, pero no podía verte apagarte así. Mereces algo mejor. 8 meses. 8 meses de mentiras, de excusas baratas, de gaslighting constante que me hacía dudar de mi propia cordura. 8 meses de horas extras, de pintalabios que no eran míos, de un marido que se empeñaba en convencerme de que yo era el problema. Esa misma noche conduje hasta Malasaña y pasé varias veces por delante del Whiskey River antes de decidirme a aparcar en el supermercado de la esquina. Desde el coche, a través de los ventanales iluminados, pude verla. Luisa, rubia decolorada, top corto, risas estridentes, y esa actitud de quien sabe que puede arrastrar a cualquier hombre a su terreno. En su cuello brillaba un collar plateado con una C, colgando justo sobre su escote. ¿C de Luisa o C de Alfonso? Me quedé allí, inmóvil, hasta la hora de cierre. A la 1:47 de la madrugada, vi a Alfonso salir tambaleándose del bar con el brazo rodeando su cintura. Nuestra camioneta estaba aparcada frente a ellos. La nuestra, la que habíamos comprado juntos hacía 3 años. Se besaron contra la puerta como adolescentes en plena efervescencia. Lo peor no fue el beso, lo peor fue su expresión. Esa felicidad genuina, descarada, que yo nunca había visto en él. Ni siquiera el día de nuestra boda. De camino a casa, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a lanzar platos ni a rogarle que me eligiera. 12 años siendo la esposa obediente, la que solucionaba sus enfados y ocultaba su dolor. Esta vez sería distinta. Esta vez usaría su propia hipocresía contra él. Y si medio hospital ya sabía lo de su aventura, entonces haría que todo Madrid lo supiera también. Luisa estaba a punto de descubrir que no todas las esposas se resignan. Algunas saben defenderse y dejar cicatrices que no se borran. La mañana siguiente amaneció con una normalidad insoportable. Alfonso entró en la cocina a las 7, silbando como si la noche anterior no hubiese existido. Llevaba su taza favorita, la que le regalé por el Día del Padre cuando aún soñábamos con tener hijos, y sonreía a su pantalla. «Buenos días, cariño», dijo sin mirarme siquiera. «Esta noche volveré a quedarme hasta tarde. Se acerca la fecha límite de un gran proyecto». Vi cómo inclinaba el móvil para que no pudiera ver la conversación. Era un gesto nuevo, casi automático, y más revelador que cualquier mancha de pintalabios. El sol de la mañana hacía brillar su anillo de bodas, y me pregunté si se lo quitaba cuando estaba con ella, o si lo llevaba puesto, disfrutando de la adrenalina de lo prohibido. ¿Qué proyecto?, pregunté con calma, untando mantequilla en mi tostada como si fuera la rutina más banal del mundo. Su pulgar se detuvo sobre la pantalla apenas un segundo. Ese segundo lo delató. «La cuenta de Henderson», respondió, encogiéndose de hombros. «No entenderías los detalles». La frase cayó entre nosotros como una piedra en un estanque, y yo sonreí para mis adentros, porque por primera vez en 12 años, tenía claro que sería yo quien decidiría los detalles. La llamada cuenta de Henderson llevaba cerrada 2 meses. Lo sabía porque Alfonso la había celebrado con una cena de filete en un restaurante del centro. Irónicamente, se llamaba Luisa Steakhouse. El nombre me resultó una bofetada, un recordatorio de hacia dónde se había desviado su atención. «Por supuesto», murmuré, dando un mordisco a la tostada que sabía a serrín. «Solo soy una enfermera pediátrica. ¿Qué voy a entender yo de proyectos?». Por fin levantó la mirada.
Durante un instante fugaz vi algo en su rostro. ¿Culpa? ¿Molestia? Se desvaneció demasiado rápido. No seas dramática, Maya. Ya sabes a qué me refiero. Dramática. La palabra que me lanzaba cada vez que mostraba emociones normales, cada vez que no encajaba en el molde de esposa dócil. Llevaba 12 años repitiéndola como un martillo para aplastar cualquier chispa de independencia. Ese mismo día, cuando salió de casa rumbo a su supuesta oficina, me quedé sola en nuestro salón. Todo era beige, perfecto, seguro. Una decoración pensada más para no molestar que para hacerme feliz. Fue ahí donde empecé a planear. No un ataque de ira, no un enfrentamiento con lágrimas, sino una investigación meticulosa. Primera parada: las redes sociales de Luisa. En Instagram, su perfil abierto se llamaba Luisa Baby Boys. Tenía casi 4,000 seguidores, en su mayoría hombres de mediana edad, casados con fotos de familia, aún visibles en sus perfiles. Su biografía era una burla descarada. Viviendo mi mejor vida, soltera y encantada de salir con tu marido. Me desplacé durante horas por sus publicaciones, fotos en bares, discotecas, restaurantes, siempre con ropa mínima, siempre tocando, siempre insinuando. Los comentarios eran un desfile de emojis de fuego y miradas lascivas. Y entonces encontré la bomba. Una foto de hace 6 meses. Luisa con un vestido rojo ajustado. Sostenía lo que parecía una prueba de embarazo. La leyenda: cuando la vida te da sorpresas, algunos hombres recibirán noticias que no olvidarán. Brindemos por el futuro papá que casi se atraganta con el pago. La publicación había desaparecido a las pocas horas, pero alguien la había guardado, y yo supe cómo buscar esas capturas. En el hospital, durante mi pausa, usé la base de datos médica para cruzar nombres. Lo que descubrí me heló la sangre. 3 hombres distintos, 3 reclamaciones de paternidad, 3 acuerdos económicos. Manuel, 42 años. Se divorció tras el embarazo de Luisa. Acuerdo: 15,000 euros. Elian, 38 años. 16 años de matrimonio destruidos. Acuerdo: 22,000 euros. Xavier, 45 años. Perdió la mitad de su negocio y a su esposa. Acuerdo: 18,000 euros. Los 3 eran clientes habituales del Whiskey River. Los 3 casados. Los 3 atrapados en la misma red. Era un patrón claro. Luisa no solo seducía maridos. Había montado una auténtica operación de extorsión, especializada en falsos embarazos. Y mi marido era el próximo en la lista. Esa noche volví a seguir a Alfonso. Aparqué en la misma calle que la vez anterior y llevé conmigo una pequeña grabadora digital de nuestra oficina. A las 9:30, vi salir a Luisa por la puerta trasera del bar. Alfonso ya la esperaba, apoyado en nuestra camioneta. Ella se colgó de su brazo como si fueran pareja oficial, y juntos se dirigieron a un motel barato en la carretera de Toledo, de esos con letreros de neón medio rotos y tarifas por horas. Me quedé quieta en el coche. No necesitaba entrar. Con lo que tenía hasta ese momento, bastaba para empezar a escribir el capítulo más oscuro y liberador de mi vida. No necesitaba ver nada más en aquel motel para confirmar la traición. En lugar de hundirme, conduje de vuelta a casa y marqué un número que llevaba años sin atreverme a marcar. El de mi hermana Mira, en Valencia. 3 años de silencio, fruto del aislamiento calculado con el que Alfonso había ido recortando mis lazos familiares. ¿Maya? Su voz sonó sorprendida, casi incrédula. Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Estás bien? Suenas. Me voy a divorciar. Le solté sin rodeos. Hubo un silencio denso, antes de que Mira explotara al otro lado de la línea. Por fin, llevo 12 años esperando esta llamada. Ese imbécil controlador te ha tenido atrapada desde la universidad. ¿Qué te ha abierto los ojos al fin? Me engaña, contesté con frialdad. Y eso no es lo peor. Le relaté todo. ¿Quién era Luisa? ¿Cómo funcionaba su red de extorsión? Las 3 víctimas anteriores. Mira apenas interrumpió. Solo sus jadeos ahogados confirmaban que seguía escuchando.
Tienes que desenmascararla, me dijo al final, con la voz cargada de rabia. Está destrozando familias por dinero y diversión. Y Alfonso, siempre supe que era controlador, pero esto ya es otro nivel. Lo haré, respondí, pero quiero hacerlo bien. Quiero que todo el mundo vea exactamente quiénes son. Al día siguiente contacté, gracias a mis colegas del hospital, con los 3 hombres que habían caído en la trampa de Luisa. Manuel seguía resentido, pero accedió a hablar. Elian estaba en plena batalla legal por la custodia de sus hijos y ardía en deseos de contar su historia. Xavier había perdido su matrimonio y parte de su patrimonio, pero conservaba algo aún más valioso: la determinación de que Luisa no arruinara más vidas. Cada relato confirmaba el patrón. Luisa apuntaba a hombres casados en crisis, les ofrecía la ilusión de pasión y complicidad, y después lanzaba la bomba: un embarazo inesperado. Fotos de ecografías robadas de Internet, documentos médicos falsificados, incluso fingía abortos para cerrar el círculo. Todo por dinero. Es una profesional, me dijo Manuel mientras compartíamos un café en un Starbucks del centro de Madrid. No es una chica imprudente, es una depredadora calculadora que estudia a sus presas. Fue durante esa conversación que me enteré de un detalle decisivo. Este sábado es su fiesta de cumpleaños en el Whiskey River, añadió Elian por teléfono. Cumple 30. Se rumorea que piensa hacer un gran anuncio. Se me revolvió el estómago. No necesitaba que me lo explicaran. Luisa iba a anunciar públicamente un embarazo, y Alfonso sería su trofeo, atrapado frente a testigos. Pero lo que Luisa no sabía era que, después de 12 años de paciencia, yo había aprendido a planear con la misma precisión quirúrgica con la que cuido a mis pequeños pacientes. Su fiesta no iba a ser un triunfo, sería el escenario de su caída. El sábado amaneció frío y claro, uno de esos días de marzo, en los que Madrid parece una postal. Me desperté a las 5, no porque sonara el despertador, sino porque mi mente bullía con los últimos preparativos. A mi lado, Alfonso roncaba tranquilo, sin sospechar que esa misma noche iba a presentarse en la fiesta de cumpleaños de su amante, bajo la excusa de unas horas extras. Su descaro resultaba casi admirable. Me levanté en silencio y fui a la pequeña oficina de nuestra casa. Abrí el portátil y repasé todo lo que había reunido en 3 semanas de investigación obsesiva. Registros bancarios con los depósitos sospechosos de Luisa. Capturas de pantalla de publicaciones borradas en sus redes sociales. Grabaciones de audio con confesiones de sus anteriores víctimas. Registros médicos falsificados, obtenidos gracias a mis contactos en el hospital, que demostraban el engaño sistemático de sus supuestos embarazos. Un tesoro de pruebas, no solo para un divorcio, sino para hundir la fachada de perfección de Luisa delante de todo aquel que se atreviera a mirar. Su fiesta de cumpleaños sería el campo de batalla, y yo estaba lista para ganar. Pero la verdadera joya de mi investigación era la grabación que había conseguido apenas 2 noches antes. El miércoles por la noche, seguí a Luisa hasta su urbanización en Valdebebas, uno de esos bloques nuevos de cristal y acero que intentan aparentar lujo en las afueras de Madrid. Aparqué al otro lado de la calle y esperé con la paciencia de alguien que lleva 12 años perfeccionando el arte de observar sin ser vista. A las 23:47, Luisa salió a su balcón con un cigarrillo en la mano y el móvil pegado a la oreja. Su voz se escuchaba clara en la calma del aparcamiento nocturno. «Dante, no vas a creer lo fácil que es esto», se reía echando humo hacia el cielo. «Alfonso es como un cachorro. Me sigue a todas partes como si yo fuera la primera mujer que le presta atención. Su mujer debe de ser un aburrimiento total». Mis nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el volante. Se lo voy a decir en mi fiesta, delante de todo el mundo, para que no se acobarde ni intente negociar. Una vez que sea público, tendrá que elegir, pagar y mantenerme contenta, o perder a su mujercita perfecta. Hubo una pausa. Después su carcajada resonó en la noche. «Por supuesto que no estoy embarazada, idiota.
pero tengo las fotos de la ecografía de mi prima de hace 3 años, y este hombre es demasiado estúpido para notar las fechas. Además, llevo semanas tomando vitaminas prenatales para que mi piel tenga ese brillo del embarazo del que hablan las revistas. Otra pausa. Más risas. ¿Y lo mejor? Cree que me importa. Habla todo el tiempo de dejar a su mujer y empezar de cero conmigo, como si fuera a atarme a un supervisor de fábrica de un barrio aburrido de Madrid. En cuanto tenga mi dinero, me voy a Barcelona. Aquí solo practico con estos casados desesperados. La grabación duraba 17 minutos. 17 minutos en los que Luisa se desenmascaraba sola, mostrando su verdadero rostro. Una depredadora fría que convertía matrimonios en cajeros automáticos. De vuelta en mi cocina, mientras Alfonso dormía profundamente tras otra de sus supuestas noches de trabajo, terminé de definir mi plan. La fiesta de cumpleaños de Luisa se celebraría esa misma noche en el Whiskey River, a partir de las 8. Ella misma lo había anunciado a bombo y platillo en sus redes sociales, invitando a medio Madrid a celebrar su nueva etapa. La ironía era deliciosa. Ya había hablado con José, el dueño del bar. Usé como excusa el envío de un gran ramo de flores sorpresa para Luisa. José, que había estudiado con mi hermano en el instituto, aceptó ayudar sin hacer preguntas. Lo que no sabía era que mi sorpresa iba mucho más allá de unas flores. Semanas atrás me había infiltrado en el sistema audiovisual del local, durante varias visitas de reconocimiento. El bar había instalado un nuevo equipo, una pantalla gigante para retransmitir partidos, conectada a un sistema de sonido, que podía anular la música ambiente. Perfecto para anuncios o para revelaciones. Mi plan era simple, elegante y letal. Llegaría a la fiesta disfrazada de repartidora de flores. Conectaría mi memoria USB al sistema y dejaría que fueran las propias palabras de Luisa las que la hundieran. Ninguna pelea, ninguna escena de histeria. Solo su voz, proyectada a todo volumen, confesando la farsa, los falsos embarazos y la extorsión. En esa memoria USB estaba todo, y en pocas horas todo Madrid lo escucharía. En mi portátil tenía preparada una bomba imposible de esquivar. La grabación de Luisa confesando su plan. Capturas de pantalla de sus publicaciones borradas sobre falsos embarazos. Registros bancarios que mostraban los pagos de sus víctimas. Imágenes de seguridad del hospital, donde había intentado falsificar una prueba de embarazo con ayuda de documentos manipulados. Pero no solo iba a exponerla a ella. La presentación también mostraba los extractos de la tarjeta de crédito de Alfonso, cenas caras en restaurantes de moda de Gran Vía, habitaciones de hotel en Lavapiés, joyas compradas en fechas en las que me juraba estar en la fábrica trabajando hasta tarde, fotos de ambos juntos, que yo había tomado durante mis vigilias en el coche, mensajes recuperados de nuestro plan de teléfono compartido. Cuando terminara, no quedaría duda. Todo el mundo sabría quién era realmente Luisa y en qué se había convertido el hombre con el que había compartido 12 años de mi vida. Esa mañana pasé por un bazar chino en Tetuán y compré un uniforme de repartidora de flores, suficientemente neutro, con un ramo grande para ocultar el portátil que llevaría conmigo. La dependienta, una chica joven, incluso elogió lo bien que me quedaba el atuendo, sin sospechar que estaba colaborando con la operación de venganza más calculada que Madrid iba a presenciar en mucho tiempo. Al mediodía, Alfonso salió del dormitorio recién duchado, tarareando con una ligereza que me revolvía el estómago. Se vistió con sus mejores vaqueros y la colonia que yo le había regalado el año anterior para nuestro aniversario, esa que ahora usaba para impresionar a otra. «Esta noche vuelvo a quedarme hasta tarde, cariño», anunció sin mirarme. «Probablemente no llegue a casa hasta después de medianoche». «¿Un sábado?», pregunté con inocencia, sorbiendo el café. «Sí, ya sabes cómo son los plazos. No entienden de fines de semana». Asentí con calma, interpretando por última vez el papel de esposa comprensiva. «Por supuesto, cariño. Lo entiendo». Se inclinó para besarme la frente.
Un gesto que antes me hacía sentir protegida y que ahora solo me producía repulsión. Ya estaba en la puerta cuando lo llamé. Alfonso. Se giró con las llaves en la mano. ¿Sí? Diviértete esta noche. Algo pasó fugaz por su rostro. ¿Confusión, sospecha? Pero lo ocultó con esa sonrisa encantadora que una vez me conquistó cuando yo era una estudiante ingenua de 22 años. Gracias, cariño. Te quiero. Yo también te quiero. Mentí con naturalidad. Cuando se marchó, dediqué la tarde a los preparativos finales. Llamé al hospital para decir que estaba enferma. Era la primera baja en 2 años. Transferí dinero de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal. Lo suficiente para cubrir el depósito de un nuevo piso si todo salía como planeaba. Luego escribí 2 cartas, una para Alfonso, explicando que el lunes pediría el divorcio, otra para mí misma, recordándome quién era antes de dejarme moldear en la esposa obediente de un hombre controlador. Esa noche Luisa descubriría que no todos los matrimonios son presas fáciles, y Alfonso aprendería que la mujer a la que había subestimado durante años podía ser mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. La fiesta empezaba en 6 horas. Era hora de vestirse para la guerra. A las 19:45 aparqué mi Honda Civic a 3 calles del Whiskey River. Me miré en el retrovisor. El uniforme de repartidora de flores me quedaba impecable. La gorra de béisbol tapaba parte de mi rostro, y la etiqueta con el nombre Casey me convertía en alguien genérico, olvidable, perfecto. Era el papel de mi vida. El ramo era magnífico, digno de cualquier escaparate de floristería. 2 docenas de rosas entrelazadas ocultaban el portátil fino que llevaba sujeto al torso bajo la camisa del uniforme. El mando inalámbrico descansaba escondido en mi manga, y la memoria USB estaba cosida en un doble fondo del ramo, lista para ser conectada. Al acercarme al Whiskey River, ya podía oír el murmullo de la fiesta. Risas estridentes, música alta, el tipo de caos que solo genera el alcohol barato y la falsa euforia de un cumpleaños multitudinario. Me detuve un instante junto a la ventana. Allí estaba Alfonso, con una cerveza en la mano y una sonrisa tensa, vestido con sus mejores vaqueros como si realmente hubiera hecho un esfuerzo. 12 años de matrimonio convertidos en un disfraz torpe para impresionar a su amante. Y allí estaba ella, Luisa, en el centro de la sala, con un vestido plateado que brillaba bajo las luces como si fuera la reina de la noche. El cabello rubio impecable, el maquillaje perfecto, los labios pintados de ese rosa coral que yo había aprendido a odiar. Su expresión era la de alguien convencida de que está a punto de ganar la partida. Lo que debería haberme roto el corazón me llenó de una calma helada. Era el momento. Empujé la puerta principal con el ramo en alto. Entrega de flores para Luisa, anuncié con mi mejor voz de repartidora amable. La multitud se abrió con curiosidad. Luisa se llevó las manos a la boca, encantada. «¡Dios mío, qué preciosas!», aplaudió. «¿De quién son?». «De un admirador secreto», respondí con una sonrisa estudiada. «Y me pidieron que te las entregara antes de tu gran anuncio de esta noche». El brillo en sus ojos fue puro deseo. Estaba convencida de que Alfonso era el remitente, un gesto romántico antes de su teatrillo. Se giró hacia la sala, levantando el ramo como un trofeo. «Mirad estas flores», dijo emocionada. «¿No son perfectas? Teléfonos al aire, flashes, murmullos. Justo lo que necesitaba. Testigos». En realidad, añadí, sacando el mando con un gesto elegante, «tu admirador también quería que compartieras un mensaje especial con todos. Ha preparado una pequeña presentación de cumpleaños». Luisa dio un respingo de sorpresa. «¿Una presentación? ¡Qué detalle! Claro, claro, todos tenemos que verla». José, el dueño del bar, me observaba con las cejas fruncidas, pero no se interpuso cuando me acerqué al equipo audiovisual. Conecté la memoria USB al puerto. La gran pantalla encendida iluminó el local, y de pronto la música se apagó. El murmullo se transformó en silencio expectante.
Respiré hondo. «Damas y caballeros», anuncié, mi voz clara retumbando por los altavoces. «Les pido su atención para una presentación muy especial sobre nuestra invitada de honor, Luisa». La primera diapositiva apareció, una foto suya sacada de Instagram, sonriente y coqueta, con la leyenda: «¿Quién es realmente Luisa?». El público rió, algunos sacaron sus móviles para grabar. Luisa sonreía, creyendo que todo era parte de un homenaje. La segunda diapositiva fue un golpe directo. Capturas de pantalla de sus publicaciones eliminadas sobre falsos embarazos, con frases como: «Cuando la vida te da sorpresas. Algunos hombres están a punto de recibir noticias muy interesantes. Papá del bebé, negocia tu paga». Los murmullos se intensificaron. Miradas incrédulas recorrieron la sala. Luisa aún sonreía, aunque ya no tanto. No tenía idea de lo que se avecinaba. La sonrisa de Luisa titubeó, pero intentó mantener el porte de reina de la noche. La tercera diapositiva apareció como un mazazo. Registros bancarios que mostraban pagos directos a su cuenta. 15.000 euros de Manuel, 22.000 de Elian, 18.000 de Xavier. Fechas, cantidades, todo a la vista. «¿Pero qué demonios es esto?». La voz de Luisa cortó el aire. La multitud comenzó a murmurar, confusa, inquieta. Y entonces llegó el golpe definitivo. La cuarta diapositiva era audio. Su voz, clara, resonando en los altavoces del Whiskey River. «Por supuesto que no estoy embarazada, idiota. Tengo las fotos de la ecografía de mi prima de hace 3 años. Este tipo es demasiado estúpido para darse cuenta de las fechas». El bar quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba a Luisa, riéndose mientras hablaba de mudarse a otra ciudad y de usar a los hombres casados de Madrid como rondas de práctica. Luisa intentó abrirse paso hacia el sistema audiovisual, pero José, el dueño, ya estaba allí, con el rostro endurecido. «No vas a tocar nada», dijo bloqueando el paso. «Quiero escuchar el resto». La presentación siguió con precisión quirúrgica. Fotos de Luisa con cada una de sus víctimas, capturas de sus falsas ecografías, mensajes de texto discutiendo cómo seleccionar a los próximos objetivos. El murmullo del público se transformó en indignación abierta. Y entonces llegó la parte final, la más personal. Fotos de Luisa y Alfonso juntos en restaurantes y hoteles. Los cargos de la tarjeta de crédito de mi marido. Sus mensajes, proyectados en la pantalla gigante. Finalmente, la grabación de Luisa describiéndolo como un perrito faldero demasiado estúpido para detectar la estafa. El silencio era ensordecedor. Conté mentalmente. 37 personas, todas inmóviles, grabando con sus teléfonos, testigos de la demolición pública más brutal que aquel bar había visto jamás. El rostro de Luisa pasó del brillo plateado de su vestido a un gris ceniza en cuestión de minutos. Seguía agarrando el ramo, con la boca entreabierta como un pez fuera del agua. Alfonso parecía paralizado. Su cerveza se había derramado en el suelo, pero ni lo notaba. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, viendo cómo su doble vida se desplegaba ante todos. Vergüenza, confusión, horror. «Esto es una locura», logró decir Luisa con la voz temblorosa. «Alguien está intentando tenderme una trampa. Todo esto es falso». Me quité la gorra de béisbol lentamente y dejé que mi pelo cayera sobre los hombros. Mi voz retumbó en el sistema de sonido, como la sentencia de un juez. «Hola, Luisa. Soy Maya, la esposa de Alfonso, y todo lo que acabáis de ver es 100% real». Un grito ahogado recorrió la sala. Las consecuencias llegaron en oleada. José despidió a Luisa en ese mismo instante y le dio 15 minutos para vaciar su taquilla antes de llamar a la policía. 3 de sus víctimas, a las que había avisado por mensaje durante la presentación, ya venían de camino con abogados y con la determinación de verla pagar. Y Alfonso quedó en el centro del bar, inmóvil, como un hombre que descubre de pronto que ha estado nadando con tiburones cubierto de sangre. Cuando al fin encontró su voz, no fue más que un susurro entrecortado.
Maya, por favor, puedo explicarlo. Lo interrumpí sin levantar la voz. Ya no hace falta, ahora lo entiendo todo. Saqué el portátil de debajo del uniforme y lo cerré de golpe. Ese sonido fue la última palabra de un matrimonio que ya no existía. Caminé hacia la salida sin dedicarle otra mirada. Solo me detuve junto a la barra para entregarle a José la tarjeta de un abogado. Lleva años esperando este momento. Ahora tiene todas las pruebas. El regreso a casa fue un viaje extraño. Apenas 15 minutos de silencio absoluto. Por primera vez en 12 años, sentí lo que era ser libre. No tardé ni media hora en preparar la maleta de Alfonso. Puse lo esencial: ropa, productos de aseo, y esa colección absurda de carteles de cerveza que guardaba en el garaje. El resto lo decidirían los abogados. A la 1:23 de la madrugada, la puerta se abrió. Me encontró sentada en la mesa de la cocina con los papeles del divorcio listos y copias de todo lo que había mostrado en el bar. Mañana cambio las cerraduras, le dije con calma. Tienes dónde ir. Quédate en casa de tu hermano. Se desplomó frente a mí, con el rostro marcado por el cansancio y la derrota. Ella también me engañó. Pensé que de verdad me quería. Claro que te quería, respondí. Quería tu dinero, tu ingenuidad y tu incapacidad de respetar tu propio matrimonio. Eso era lo que te hacía perfecto para ella. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Nunca quise hacerte daño, solo necesitaba sentir que alguien me miraba como si importara. Lo miré fijamente. Te miré así durante 12 años, pero estabas demasiado ocupado controlándome para notarlo. El silencio que siguió fue insoportable. Era el eco de todo lo que nunca habíamos dicho y de lo que ya no valía la pena decir. ¿Qué hago ahora?, preguntó al fin, casi en un susurro. Aprender a vivir con las consecuencias. Luisa se enfrenta a juicios por fraude y demandas colectivas. Y tú tendrás que dar la cara por lo que hiciste. Deslicé los documentos hacia él. Yo ya he tomado mi decisión. 6 semanas después, mi vida era otra. Me mudé a un pequeño piso en Lavapiés, cerca del hospital donde empecé de cero. El Niño Jesús, un lugar lleno de retos y oportunidades reales para cambiar vidas. Por primera vez en más de una década, me levantaba cada mañana con ganas de enfrentar el día. Mi hermana Mira volvió a ser parte de mi vida. Entre brunchs de domingo y llamadas nocturnas, recuperamos la complicidad que Alfonso me había arrebatado. La terapia me abrió los ojos. Me mostró cómo me habían aislado poco a poco, cómo había renunciado a partes de mí misma para sostener una mentira llamada matrimonio. El divorcio se cerró en agosto. Alfonso se quedó con la casa, pero tuvo que comprar mi parte. Ese dinero fue mi libertad, la entrada para una casita adosada en el sur de Madrid, cerca del mercado al que siempre había querido ir. ¿Y Luisa? Huyó de la ciudad apenas 2 días después de su cumpleaños, pero la justicia la alcanzó. Donde fuera, sus engaños la seguían. Yo, en cambio, había dejado de ser la mujer invisible de un marido controlador. Ahora era Maya, libre, independiente y dueña de mi propia vida. Al final supe que Luisa no solo tenía un proceso abierto, acumulaba denuncias en 3 juzgados distintos y debía compensaciones económicas a 7 hombres. Su red de engaños resultó ser mucho más extensa de lo que nadie imaginaba, con un historial que se remontaba a casi un lustro. Lo más inesperado fue lo que vino después: la unión con quienes antes habían sido solo nombres en un expediente. Manuel, Elian y Xavier, hombres que también habían perdido matrimonios, dinero y dignidad, se convirtieron en compañeros de batalla. Con ellos formé un pequeño grupo de apoyo que empezó a reunirse una vez al mes en una cafetería del centro de Madrid. Juntos aprendimos a reconocer los mismos patrones de manipulación y poco a poco ayudamos a otros a detectar y escapar de relaciones que seguían el mismo guión. Algunas personas me han preguntado si lamento haberlo expuesto todo de forma tan pública, si habría sido mejor resolverlo en silencio, entre abogados y puertas cerradas. Mi respuesta siempre es la misma: no.
Luisa se alimentaba precisamente del silencio y de la vergüenza. Su estrategia consistía en mantener a sus víctimas aisladas, demasiado humilladas para hablar y demasiado orgullosas para admitir que habían sido engañadas. Solo prosperaba en la oscuridad. Y yo sabía que la única forma de detenerla era sacarlo todo a plena luz, sin filtros, sin máscaras, frente a cualquiera dispuesto a escuchar. Pero la verdad es que, más allá de desenmascararla, necesitaba exponerme a mí misma a esa luz. Necesitaba dejar atrás a la mujer que había aprendido a vivir con miedo, que se había acostumbrado a ser pequeña, dócil y silenciosa. Hoy tengo 35 años. He aprendido a confiar en mis instintos, a decir no sin temblar, a salir de cualquier situación que me minimice. He descubierto que estar sola nunca es una tragedia. Lo verdaderamente trágico es compartir tu vida con alguien que te hace sentir invisible. Y lo más importante, comprendí que la mejor venganza no siempre es la revancha. A veces, la verdadera victoria es simplemente dejar de ceder tu voz, tu fuerza y tu vida a personas que jamás las merecieron.